Vamos a abarcar del versículo 1 al 4, Romanos 8, 1 al 4. ¿Ya estamos todos ahí? Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este texto, cuando empecé a hacer el estudio, vino a mi mente un comentario del pastor John MacArthur. Él habla del creyente antes de conocer a Cristo, que el creyente es como un hombre con una carreta. Quizás ya actualmente es muy raro ver una carreta, sobre todo en la ciudad, ¿verdad? Carretas jaladas por caballos, bueyes o mulas. Pues bien, John MacArthur dice, el creyente antes de conocer a Cristo es como ese hombre que va en su carretita jalando por un caballo, por un burro, con una velocidad limitada, con recorridos cortos, porque un caballo no suele llevarnos muy lejos en corto tiempo, ¿verdad? Aunque antes, pues, viajes largos llevaban días, semanas, incluso hasta meses. Pero actualmente, pues ya tenemos vehículos que nos mueven a velocidades muy grandes. Entonces, bueno, la vida, dice John MacArthur, la vida del creyente es como ese señor que va jalado por un caballo o un burro. Pero cuando el hombre conoce a Dios, cuando el hombre reconoce quién es Jesucristo y le entrega su corazón y su vida, y recibe ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón, recibe ese hombre, ese corazón de carne, también recibe lo que Pablo llama las arras, que es el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. No hay un hijo de Dios que no lo tenga. Y John MacArthur compara ese recibir el Espíritu Santo, el tener ese Espíritu Santo, a haber recibido un auto de los mejores. Yo no sé mucho de vehículos, pero sé que los Ferrari o los Lamborghini son de los mejores autos, o un Ducati, no sé. Personas que conocen de carros quizás vean otros mejores, pero si comparamos una carreta con un Ferrari o un Lamborghini, es mucha la diferencia, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre con el creyente al recibir el Espíritu Santo. Recibe todo lo que el creyente necesita para vivir una vida en obediencia a Dios, una vida en santidad, una vida plena espiritualmente hablando. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el creyente? ¿Por qué el creyente batalla tanto? Bueno, dice John MacArthur, es que siguen poniendo el caballo enfrente del carro y quieren jalarlo como si fuera una carreta. Y eso no va a funcionar, ¿verdad? Difícilmente incluso el caballo va a poder jalar un carro tan pesado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? Pues quitar el caballo de enfrente, ¿verdad?
¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para llevar una vida en santidad, una vida en obediencia a Dios, una vida de amor, una vida de compasión, una vida de misericordia? Pues dejar de hacerlo en nuestras fuerzas, quitar ese caballo, ese burro de enfrente, que seríamos nosotros, ¿verdad? Y dejar que Dios actúe en nuestra vida. Bien, regresando a nuestro texto, dice Pablo en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No sé usted qué es lo que venga a su mente, a su corazón, cuando lee esto. Ninguna condenación hay. ¿Qué significa esto para un hijo de Dios? Es lo más hermoso que puede escuchar un ser humano. El ser humano le tiene miedo a la muerte. Quizás es el temor más grande que tiene. Hay personas que le tienen miedo a las alturas, por ejemplo yo. Hay personas que le tienen miedo a las arañas. Hay personas que le tienen miedo a otras personas. Pero la mayoría de los seres humanos le tienen miedo a la muerte. Pero creo que hay un miedo mayor. Y ese miedo mayor es a Dios. ¿Quién no va a tener miedo a un Dios vivo, a un Dios santo? Pero dice Pablo, para los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Podríamos terminar el día de hoy meditando solo en esto y poder tener una sonrisa de escuchar esto de parte de Dios. Ninguna condenación hay. Todos recordamos de dónde nos sacó Dios, ¿verdad? Y ahora sabemos que ninguna condenación hay en nuestra vida de parte de Dios. Pero es algo que fue gratis. Esa libertad de esa condena se llama infierno. Esa libertad no fue gratis. Esa condena le costó la vida a Jesucristo. Pero como hemos estado viendo en los estudios, Dios nos da un regalo inmerecido. Y el hermano Humberto hablaba, sí, tenemos ese regalo, tenemos esa libertad, pero aún cargamos un cuerpo que peca. Seguimos cargando un cuerpo que aún nos hace batallar con el pecado, ¿verdad? El estudio de hoy lo he dividido en dos partes. Una es andemos en el Espíritu y la segunda es un Padre amoroso, un Hijo obediente. La parte de andemos en el Espíritu es un tema muy amplio. Podríamos hacer una lista de todas las cosas que debe hacer o debería hacer un creyente para andar en el Espíritu, o que le muestran que está caminando conforme al Espíritu Santo. Aquí Pablo, en el versículo 1, ya al final dice, ya no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si ustedes se fijan, Espíritu está con mayúsculas, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando está en mayúsculas Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, y cuando es en minúsculas se refiere a nuestro espíritu, o al espíritu que ha recibido el hombre. Bien, pues andar conforme al Espíritu Santo, podremos hacer una lista muy larga. Todo esto debe ser el creyente.
pero yo lo he enfocado en 3 puntos, porque considero que es más fácil recordar 3 cosas que recordar 20 o 30 o 10. Creo que 3, para muchos dicen, eso es muy poco. Pero bueno, el Señor redujo la ley a 2 mandamientos. Entonces, andar conforme al Espíritu no se necesita mucho, solo pocas cosas. Pero si alguien quisiera profundizar más en esto, no es el tema central hoy, pero si quiere ver cómo debe lucir la vida de un creyente, podemos irnos a Mateo 5, 6 y 7. Ahí está una lista de todo lo que el creyente debe hacer o debe vivir. Para muchos parece una misión imposible. Cuando leemos Mateo 5, 6 y 7, decimos, esto es imposible. Incluso algunos se han atrevido a decir que Mateo 5, 6 y 7, el Señor no está hablando de la vida del creyente de este lado de la eternidad, sino del otro. Pero eso no es así, porque al final del capítulo 7, el Señor hace una advertencia. Si gustan, vamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7, 13. Del 13 al 23. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí el Señor está diciendo que lo que Él anteriormente habló, todos los comentarios que hace el Señor sobre el perdón entre hermanos, sobre el dar sin tocar trompeta, sobre la oración en público, en privado, sobre aquellos que te ofenden. Todo lo que leímos anterior en los capítulos 6 y 5 de Mateo, Dios dice, esos son los frutos, y si no los das, si no los hay consecuencias. En pocas palabras, más vale que tu vida sea así. Eso es muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, hay algo que los creyentes poco consideran cuando ven estos textos. Es que no es algo que vamos a hacer nosotros. Es algo que Dios hace en sus hijos. El hacer la voluntad de Dios no es un deseo que nazca por naturaleza en el hombre. Es un deseo que Dios pone en su corazón. Regresando al tema de andar en el Espíritu.
Lo dividí en 3 puntos que nos muestran que andamos en la carne y 3 puntos que nos muestran que andamos en el Espíritu Santo. El primero de andar en la carne es amar el pecado. Creo que este no necesita mucha explicación. El mundo ama la carne y lo vemos todo el tiempo. El mundo no desea agradar a Dios, no desea obedecer sus mandamientos. Pero un corazón que ha sido cambiado por Dios, que ha sido regenerado, desea obedecer la ley del Señor, no como un medio de salvación. Desea ser obediente a su Padre, no como un medio de salvación, sino porque es un corazón que ha cambiado. Es un corazón nuevo que Dios le ha dado. Pues bien, si usted aún ama el pecado, no se preocupe. Tiene solución. Busque a Jesucristo, arrepiéntase, entréguele su vida y deposite su confianza y su fe en Él. Otra cosa que nos muestra lo que es andar en la carne es señalar las fallas de otros y pasar por alto las nuestras. Todos saben incluso esta frase, incluso en el mundo la llegan a usar. Quieres quitar la astilla del ojo o la paja del ojo de tu hermano, pero no ves la viga del tuyo. Generalmente se siente bien ver los pecados de los demás para que el mío se haga pequeño, sea borroso o no lo pueda percibir con claridad porque el pecado del hermano es más grave. Pero un hijo de Dios no hace eso. Un hijo de Dios no peca justificado por el pecado de su hermano o de otras personas. El estándar del creyente siempre es Jesucristo. El caminar de un creyente, su estándar siempre va a ser Jesucristo. Así tú veas a tu hermano pastor pecar, él no es tu estándar. No te da permiso para que tú también peques. Me gustaría tomar un texto donde una persona comete un pecado justificado o justificándose por el pecado de otra persona. Quizás en la Biblia hallemos varios casos, pero me gustaría comentar un texto que está en 2 de Samuel 16. 2 de Samuel 16. Del 7 al 9. Segunda de Samuel 7 al 9. Digo, 2 de Samuel 16, 7 al 9. En esta parte, David sale huyendo de Jerusalén porque su hijo Absalón lo está persiguiendo, porque quiere matarlo. En pocas palabras, Absalón da un golpe de estado a David. Y Salomón justificaba su actuar, si todos recordamos, porque David no le hizo justicia a la hermana de Absalón, Tamar. Bien, aquí es cuando David sale huyendo de Jerusalén. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl. En lugar
lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbai, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Todos sabemos que David ciertamente había hecho mal al mandar matar a su soldado, a un guerrero fiel, y cometido adulterio con Betsabé. Ciertamente David había hecho mal, pero eso no le autorizaba a Simei a ofenderle ni a gritarle estas cosas, porque a pesar de todo él era su rey. Él debería tenerle respeto. Sin embargo, él usó las fallas de David para ofenderle, para gritarle, para insultarle. Y muchas veces los creyentes solemos hacer eso. Usamos las fallas de nuestros hermanos para justificar un pecado o para descargar amargura, ofendiendo, hablando de él, murmurando a sus espaldas. Eso no es andar en el Espíritu Santo. Eso es andar en la carne. Y el tercer punto de andar en la carne es no tener una lucha con nuestra carne. El hermano Humberto habló de esto. Él comentaba sobre un cuerpo que les colgaban a las personas a sus espaldas, y era un cuerpo en estado de descomposición, con el fin de que la persona que lo cargara, pues algún patógeno lo infectara y lo matara. Quizás muchos jóvenes que van al gym o jovencitas digan: pues yo no tengo un problema en cargar con este cuerpo, pero no se refiere a un cuerpo físico. Aunque en nuestro cuerpo físico ciertamente hay pecado, pero va más allá, porque el pecado no es algo que nace en nuestras piernas o en nuestros brazos. Si ustedes recuerdan, el pecado nace en el corazón, en la mente. Es donde se maquinan los malos pensamientos, los malos deseos. Una hermosa noticia la acabamos de leer en Romanos 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero después escuchamos todo esto y decimos: entonces, ¿cuál es el punto? Está el pecado, pero está esa libertad. ¿Hay un punto de equilibrio? Sí. El punto de equilibrio es que vas a tener que luchar contra tu carne. Un hijo de Dios nunca va a dejar de luchar contra su carne. Quizás sea una noticia no tan agradable para muchos, pero nosotros no tenemos nuestra mirada fija en esta vida. Nosotros sabemos que esa lucha un día va a terminar, pero también sabemos que Dios, de lo malo, Él saca cosas buenas. Si recuerdan a José y sus hermanos, ellos lo vendieron, se deshicieron de él, pero Dios sacó algo bueno de ello, ¿verdad? ¿Y qué puede sacar Dios de bueno en esta lucha con nuestro cuerpo frágil? Y no solo frágil, sino que también peca. Dios dice que en esa lucha Él saca algo bueno. Una de las cosas buenas que Dios saca de la lucha entre nuestra carne
y nuestro espíritu regenerado es la fe. Dios prueba nuestra fe con fuego. Y el fuego no es algo suave, es algo que duele. Otra cosa que Dios saca de bueno en esta lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu es que nos hace sensibles. Una persona que sufre, una persona que ha pasado por situaciones difíciles, comprende mejor a otras personas que lo están sufriendo, que lo están pasando. Nos hace sensibles al dolor, nos hace sensibles a la desgracia. Actualmente hay una cultura donde se tiende a normalizar todo. Las personas mueren todos los días asesinadas y ya se ha vuelto algo que nos hemos acostumbrado. Mataron otros 3, mataron otros 4. Pero un hijo de Dios no puede ver eso como, es parte ya de lo que está pasando. Es algo que debe siempre causarnos terror, tristeza, porque es una vida. Quizás solo porque no es alguien que tú amas, no te duele. Pero no es así. Un hijo de Dios se duele aún por aquellos que no conocen a Dios. Estos son los 3 puntos de andar en la carne. Es amar al pecado, señalar las fallas de otros sin voltear a ver tus fallas antes, y no tener una lucha con tu carne. Si no estás luchando con tu carne, es probable que no has nacido de nuevo, o es necesario que analices tu vida. Ahora vamos a ver los 3 puntos de cómo luce o cómo se ve la vida de un creyente que anda en el Espíritu. La primera es una vida de oración y meditación en la palabra de Dios. Un hijo de Dios con ese corazón nuevo, con ese corazón de carne, desea, anhela conocer más a su Salvador. Un corazón nuevo, un corazón apasionado por Dios, desea conocer más de su palabra, encontrar todas esas riquezas, toda esa belleza que Dios expresa de Él mismo en su palabra. Quizás muchos aquí todavía no se han enamorado, o tal vez sí. Quizás muchos se enamoraron, pero ya no es tanto. Pero al principio, cuando conocía a su esposa, antes su novia, ¿cuánto tiempo pasaba pensando en ella o en él? Es lo más probable es que casi todo el día. O cuánto hablaba de esa persona a sus amigos o sus amigas. Quizás todo el tiempo hablaba de todo lo hermoso que ella o él es o era en ese momento. Pero después de un tiempo, ¿qué sucede? Nos acostumbramos y se vuelve una monotonía. Muchos dicen, es una monotonía. Claro que no todos, hay excepciones, gracias a Dios. Pero en los hijos de Dios somos llamados a ser la excepción siempre. Pues eso pasa en la vida del creyente también. Conoce a Dios, desea conocer más de Él, se pone a orar, a meditar en su palabra, pasa tiempo de oración, tiene un tiempo exclusivo de oración, pero después se vuelve una rutina, se acostumbra, empieza a verle defectos a Dios. Es sorprendente, ¿no?
pero se los vemos. Empezamos a cuestionar, bueno, ¿y por qué Dios permite que haya esta maldad? ¿O por qué Dios me permite este sufrimiento? Empezamos a ver a Dios que ya no es tan bonito como al principio. Sin embargo, eso muestra solamente una cosa. ¿Ha dejado de luchar con su carne? También muestra que ese creyente ha dejado de buscar a Dios, o simplemente en su mente nunca comprendió lo hermoso que es ser salvado por Dios, lo hermoso que es saber que Cristo entregó su vida por ti. Y no solo la entregó por ti, Cristo entregó su vida sin que lo merezcamos. Cuando dejamos de ver esa cruz tan cruel en el sufrimiento que Él tuvo que pasar, cuando dejamos de ver en esa cruz lo hermoso que es saber que no tenemos que pasar por eso, que no tenemos que pasar al infierno, que sí, ciertamente el dolor va a estar, y mientras estemos de este lado de la eternidad, el dolor va a estar, pero Dios nos dice que Él nunca nos ha dejado, ni nos va a dejar. Desde ese día que usted nació de nuevo, Dios nunca le ha dejado, ni le va a dejar. El segundo punto es amar a los hermanos e incluso a nuestros enemigos. Este es un tema muy difícil de tratar. ¿Saben por qué? Porque los seres humanos somos muy difíciles y complejos. Entonces, amar a alguien tan complejo y tan difícil no es sencillo. Sin embargo, no es algo que usted tenga que hacer en sus fuerzas. Voy a insistir mucho en esto. Todo lo que Dios nos pide no es en nuestras fuerzas. Él nos va a dar la fuerza y los medios para poder hacerlo. Me gustaría tomar un pasaje que es muy famoso, pero que últimamente no he escuchado. Está en Lucas 10:30. Lucas 10. Lucas 10, versículo 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré como cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve
y haz tú lo mismo. Este pasaje es conocido como el buen samaritano. Si todos recordamos, los samaritanos eran considerados no una raza pura judía, eran como una mezcla de otras razas con judíos. Entonces para los judíos eran alguien despreciable. Nosotros muchas veces también catalogamos a los hermanos por grupos, los que sí merecen nuestra atención y los que no merecen nuestra atención, los que me caen bien y los que me caen más o menos, también los que me caen mal. Pero Dios manda que amemos incluso a aquellas personas que nos han hecho daño. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo puedo amar a alguien incluso que me ha hecho daño? Bueno, no significa que tengas que acomodarte para que esa persona se ensañe contigo y te lastime una y otra vez y otra vez. Amar a un enemigo es estar dispuesto a ayudarle si esa persona lo necesita. Amar a un enemigo no es difamarlo, ni hablar a sus espaldas solo porque te cae mal. Amar a tu enemigo es extenderle la mano a pesar de cómo él es, porque eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos extendió la mano a pesar de cómo nosotros éramos. Finalmente, el tercer punto de andar en el Espíritu es autopredicarnos el Evangelio todo el tiempo. ¿Qué significa autopredicarnos el Evangelio? Es simple, es recordar de dónde nos sacó Dios, de dónde nos sacó Jesucristo, o quiénes somos sin Él realmente. ¿Cómo es nuestro corazón si no amar a Dios? Y la parte más hermosa de predicarnos el Evangelio es, pues, que ya no hay ninguna condenación a aquellos que creen en Jesucristo. Y también recordarnos el Evangelio es saber que esta vida es pasajera. Es recordar que Cristo en esa cruz ocupó nuestro lugar literalmente. Literalmente, Él murió por nosotros. Y podemos descansar en eso. Podemos descansar porque Jesucristo no solo murió, Él está vivo. Nosotros culturalmente aún seguimos cargando en nuestro corazón a veces a un Cristo crucificado, como suelen tenerlo muchas personas en las paredes. Un Cristo crucificado que ahí sigue colgado. A Dios, ¿cuánto tiempo le costó sacar a los judíos de Egipto? ¿Un día? ¿En un día ellos salieron de Egipto? ¿Y cuánto tiempo le tomó a Dios sacar a Egipto de su corazón? ¿40 años? Quizás muchos dicen ni 40 años porque todos perecieron, excepto 2 personas. Y nosotros muchas veces seguimos teniendo a Cristo crucificado en nuestro corazón. El problema no es que reconozcamos que Él murió por nosotros. El problema es que olvidamos que Él resucitó y que está vivo y que un día vamos a estar con Él en el cielo y le vamos a ver como Él es y vamos a ser como Él es. Eso es hermoso. Si centramos nuestra atención en eso, sabemos que el dolor de esta vida es pasajero y que es nada. En el tiempo de la eternidad, 100 años, ¿cuánto es? No es nada.
bueno, para los que puedan vivir 100 años, quizás algunos no lleguemos a más de 80, no sé, 70, no lo sabemos, pero la eternidad no lo podemos contar. Regresamos a nuestro texto en Romanos 8. Romanos 8. Pablo en el versículo 2 continúa: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros ya hemos visto en el estudio de Romanos cómo hemos sido librados de la ley del pecado y que a través de la ley tampoco podemos ser salvos. Nadie puede cumplir la ley. Y ser librados de la ley del pecado, si recordamos en los capítulos 5 y 6, cuando vimos nuestra herencia que nos dejó Adán, la herencia del pecado y una herencia de muerte, pero también vimos cómo a través de Jesucristo recibimos la herencia de la vida y la salvación. De esto no me gustaría retomarlo a profundidad, solo que recordemos, en Adán recibimos pecado, la condenación, y a través de Jesucristo la ley del Espíritu de vida. En el versículo 3, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Me voy a detener un momento en este versículo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Aquí nuevamente recordamos que a través de la ley nadie puede salvarse. Cumpliendo la ley nadie puede llegar al cielo. Nosotros tenemos la ley de Dios solo como una guía, un ejemplo que deseamos seguir y alcanzar. Y recuerdo, no en nuestras fuerzas. Y en esa condenación recibida a través de Adán, Pablo menciona en este versículo que Dios hizo algo. En la segunda parte dice, Dios enviando a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Muchas veces algunos creyentes y muchas personas en el mundo creen que Jesucristo se puso en medio de los hombres y Dios, como un superhéroe que se interpone entre una bala o entre una flecha para que la justicia de Dios no destruyera al hombre. Entonces se puso Jesucristo y los rescató. Ven como si Jesucristo se hubiese aventado y nos salvó. Pero el plan de salvación, el que Jesucristo viniera, es algo que Dios Padre planeó desde la eternidad.
Dios envía a su Hijo. ¿Y qué es lo que responde su Hijo? Él dice, sí, yo voy. Y es por eso que esta parte yo la he llamado un padre amoroso y un hijo obediente. Bien, cuando Jesucristo dijo, sí, yo lo hago, ¿qué significó para Él? ¿Se imaginan a Jesucristo en el cielo, en el trono con su Padre, vestido de gloria, todo perfecto en el cielo, y abandonar ese estado donde quizás millones, miles o miles de millones de ángeles le servían? Él se despojó en obediencia a su Padre y vino a este mundo. Podemos ver que esta obediencia de Cristo no solo fue una obediencia perfecta, fue una obediencia que ya estaba profetizada desde el antiguo pacto. En Isaías 55, Isaías 55. Isaías 55. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. En esta parte de la Biblia está hablando de Jesucristo. Estaba profetizado que Jesucristo iba a ser obediente, una obediencia perfecta. Por si quiere anotar una profecía más cumplida en Cristo. En Juan 8:29. Juan 8:29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesucristo fue obediente hasta la cruz. En Lucas 22:42. Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo fue obediente todo el tiempo. También Jesucristo al venir a este mundo se despojó de su gloria, de su majestad. En Filipenses 2:6-8. Filipenses 2:6-8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cuando leemos estos textos, no sé si a usted le conmueve o no,
saber lo que Jesucristo, lo que Dios tuvo que hacer para venir a morir por hombres simples, comunes, con nada especial, como usted, como yo, para ser hombres valientes, especiales, valientes. ¿Por qué sin Cristo el hombre no sea importante, no sea valioso? Simplemente porque no está cumpliendo la función para la que fue hecho. Un hombre sin Dios no puede cumplir la función para la que fue diseñado. Aunque en el mundo quizás sea famoso, quizás sea reconocido, pero no está cumpliendo lo más importante, que es glorificar el nombre de Dios. Él se glorifica a sí mismo, se exalta a sí mismo. Regresamos a Romanos 8. En el versículo 3, ya en la parte final, dice: enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. ¿Qué significa que lo envió en semejanza de carne? Significa que Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Muchos comentan al respecto de esta parte de la humanidad de Cristo. ¿Cómo fue que se encarnó en María? María aportó 50% y 50% de Dios, como nosotros, 50% de nuestra mamá, 50% de nuestro padre. Así fue. Muchos llegan a pensar que así pudo haber sido, pero eso no es así. Dios no tomó de María excepto su vientre para encarnar a su Hijo. Pero entonces, ¿cómo ocurrió esa encarnación? Y es algo un poco difícil de entender porque es un milagro. Es un milagro, y como todos los milagros, no tienen una explicación lógica. No tiene una explicación lógica cómo los muertos resucitan. No tiene una explicación lógica cómo un paralítico puede andar. Sin embargo, en esta parte, para mí, la encarnación de Cristo en María es el primer milagro de Jesucristo, aunque muchos dicen que el primer milagro fue la conversión de vino en las bodas de Caná, pero para mí el primer milagro de Jesucristo es su encarnación en María. Me gustaría explicar con algo más sencillo cómo ocurrió esta encarnación. No sé si alguna persona alguna vez se ha enterrado una astilla de algún mueble o algo, y después esa astilla, nuestro cuerpo, si no la sacamos, la empieza a envolver, ¿verdad? Y parece que ya es parte de él, pero no es así, ¿verdad? Esa astilla tiene un ADN muy diferente, tiene una naturaleza muy diferente. Pues bien, Jesucristo se encarnó en María, y ciertamente María lo estuvo gestando por 9 meses, y Él se alimentó de María, pero Él no tenía ADN de María. Él no heredó carne de María, porque eso hubiera implicado que hubiera pecado en Él, ¿verdad? Jesucristo, 100% hombre, no había pecado en Él. Espero haberme explicado en esta parte. Pero Jesucristo tenía una naturaleza ajena a María. María solo fue un recipiente que Dios usó.
Y eso no la hizo a María tampoco alguien sobrenatural o especial. Continuando en el versículo 3, dice: enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. El que Dios haya sido 100% hombre es una parte importante para comprender la salvación del hombre. Dios, hecho hombre, ocupó nuestro lugar como hombre. Y muchos dicen, es que Dios, Jesucristo, en su parte divina, no era vulnerable a pecar. Al hacerse el carne, Él no era vulnerable a pecar porque era Dios. 100% hombre, 100% Dios. Él tenía ventaja sobre Adán porque Él tenía una parte divina. Entonces Jesucristo no era vulnerable a pecar, Él no iba a pecar, entonces por eso Él pudo cumplir. Sin embargo, nosotros vemos en Lucas 4:2, Lucas 4:2. Por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. En contexto, aquí es cuando Jesucristo es llevado al desierto. ¿Y qué dice? Fue tentado por Satanás. ¿Ustedes creen que si Jesucristo no fuera vulnerable a pecar, lo hubiera tentado Satanás? En Hebreos 4:15 Hebreos 4:15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo, al ser hombre también, fue tentado, sufrió tentaciones. Bueno, aquí dice que fue tentado en todo. Él también fue sujeto a tentaciones. Pero si recordamos, la tentación no es pecado, ¿sí? Sin embargo, Él no pecó. Y en Hebreos 7:26 Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Nosotros, si recordamos, Jesucristo se juntaba con pecadores, ¿verdad? Sin embargo, Él no pecó. Jesucristo hecho carne, tentado sin pecado. ¿Eso qué significa para nosotros? Que nuestro caminar como cristianos
también somos tentados. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo para vencer las tentaciones. Si recuerdan al principio de la carreta y el Ferrari, tenemos el Ferrari para poder vencer la tentación. Y en esta parte de Hebreos también habla de esa sustitución. Jesucristo murió por nosotros en esa cruz. Él ocupó nuestro lugar. Voy a insistir mucho en esta parte, porque solemos olvidar lo hermoso que es que el inocente hubiese muerto por el culpable. El intercambio del ladrón por el santo. El intercambio de Barrabás por Cristo. Y en esa cruz la justicia de Dios se cumplió. Regresamos a Romanos 8, ya para terminar. En el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley de Dios se cumplió en Jesucristo. Dios recibió el pago que merecía cada uno de nuestros pecados. Ese pago lo pagó, vaya la redundancia, Jesucristo. Jesucristo pagó ese precio que nadie de nosotros podíamos evitar. Jesucristo al morir en la cruz no significaba que si nosotros moríamos físicamente podíamos pagar así el precio, porque el precio implicaba consecuencias eternas. Y esas consecuencias eternas son el infierno. No solo una muerte física, sino también una muerte espiritual. Pero gracias a Dios que envió a su Hijo y murió en esa cruz por usted, por mí. Y Pablo insiste en que esa salvación tiene consecuencias en nuestras vidas. No todo termina ahí. Pablo nos dice, ahora tenemos un andar diferente, ahora caminamos distinto, ahora pensamos de otra forma. Ahora nosotros ya no amamos el pecado. Ahora nosotros ya no justificamos nuestras faltas con las faltas de otros. Ahora nosotros nos dolemos del dolor de los demás. Ahora nosotros deseamos amar a nuestros hermanos. Ahora nosotros deseamos servir a aquellos que incluso pueden ser nuestros enemigos. Pero ¿cómo hacemos todo esto? Pues andando en el Espíritu. Y la única forma de andar en el Espíritu es teniendo un corazón nuevo, un corazón que ama a Jesucristo. Y la única forma de tener un corazón nuevo y un corazón que ama a Jesucristo es reconociendo quién es Jesucristo, depositando nuestra fe en Jesucristo, que murió en la cruz ocupando su lugar, mi lugar,
Recordar lo que ese Padre amoroso hizo, envió a su Hijo. Y algo que nosotros ya no deseamos es el pecado. Ya no deseamos pecar. Si usted quiere motivos para odiar el pecado, si usted quiere motivos para rechazar el pecado, bueno, solo tiene que ser un poco de memoria y recordar si perdió a un ser querido, quizás a un padre o a sus padres, o quizás otra persona cercana a usted. Bueno, esa persona sabe por qué murió, a causa del pecado. Quizás cuando usted se sienta tentado a pecar, le ayude a recordar que el pecado trae muerte, trae dolor, trae sufrimiento. Pero el motivo más grande que yo considero por el que un hijo de Dios debe rechazar el pecado es que el pecado mató a Jesucristo. El pecado colgó a Jesucristo en esa cruz. Pero Jesucristo ya no está en esa cruz. Jesucristo ahora está en el cielo reinando con su Padre. Jesucristo regresó a su trono de gloria. Pero hay una diferencia ahora. Que ahora Él está intercediendo por nosotros todavía. O sea, en otras palabras, tenemos un hermano fiel que nos ayuda en nuestros sufrimientos, que nos acompaña en nuestro dolor. Y tenemos un Padre amoroso que tampoco nos va a dejar. Mientras estemos de este lado de la eternidad, yo le aseguro que no va a ser fácil la vida. Pero recordar que Jesucristo intercede por usted, ese hermano obediente, ese hermano fiel nos va a ayudar a obedecer a nuestro Padre amoroso. Y no solo eso, nos ha dejado una parte de Él en nosotros. Entonces, cuando usted sienta que no puede, lo único que tiene que hacer es doblar sus rodillas y pedir a ese hermano, a su Padre, que lo ayude, que le dé la fortaleza que necesita y que en su misericordia lo ayude a salir de esa situación conforme sea su voluntad. Yo quiero invitarlos a reflexionar en su andar como cristianos, en su caminar como creyentes. ¿Qué partes son las que necesita que Dios le ayude a cambiar? El camino del creyente es un proceso. Un cristiano no es santo de un día para otro. Bueno, sí y no. Sabemos que somos santos posicionalmente porque Cristo ya murió por nosotros y nos ha santificado. Pero la santificación personal es un proceso. Y ese proceso depende en gran parte de nosotros, pero Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado su palabra, nos ha dado sobre todo su Espíritu Santo para ayudarnos. Entonces no hay ningún pretexto para justificar el querer andar en algún momento en la carne. Me gustaría que medite en su vida como creyente, en su amor por sus hermanos, en su amor por Cristo.
Y si hay alguien que no le ha entregado su vida, su corazón a Jesucristo, yo le invito a que cierre sus ojos, le pida perdón a Dios, reconozca que necesita a Jesucristo para ir al cielo y que deje el pecado y siga una vida de obediencia a Dios.